Bienvenidos a De qué se habla a las 7, un gusto acompañarlos vía streaming en rtvcnoticias.com y también por Señal Colombia. Hoy lunes 12 tenemos 3 temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Vamos a hablar de la investigación que avanza por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y los más de 20 colombianos incriminados en esta operación. También hablaremos sobre la movilización histórica de los ciudadanos cubanos manifestando su descontento con la gestión del gobierno. Y terminamos hablando sobre los avances en el regreso a clases presenciales de niños, niñas y jóvenes en Colombia con las medidas de bioseguridad. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en la madrugada del miércoles 7 de julio, ha generado una masiva investigación en torno a las causas, autores y cronología de los hechos. Colombia no está exenta, ya que, acorde a la información suministrada por las mismas autoridades haitianas y que luego fue confirmada por el ministro de Defensa, Diego Molano, 26 de los 28 presuntos responsables serían de nuestro país. La polémica creció luego de que se conociera que dentro de este grupo de implicados aparecen miembros retirados de las fuerzas militares de Colombia. Según un informe de los organismos de inteligencia colombianos filtrado a medios colombianos, los implicados habrían sido contactados por varias agencias de proyectos, por ejemplo, Futuro Global y A4SI Group Centroamérica. Esto para desempeñar el rol de contratistas en Centroamérica, Dubái, Afganistán y África. A través de diversos medios de comunicación, los familiares de los colombianos implicados han manifestado que sus seres queridos son inocentes y que fueron víctimas de una conspiración. Adicionalmente, alegan que estos fueron contratados por empresas legalmente constituidas y que el fin era trabajar como elemento de seguridad privada para proteger a una persona importante en Haití. La polémica sigue. Y el gobierno colombiano, de la mano del ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que está a total disposición para esclarecer lo acontecido en Haití. Este es un desafortunado hecho sin precedentes en nuestro país y en la región, como ha sido reiterado por el presidente Duque. El gobierno nacional y nuestras fuerzas militares y de policía ofrecen todas las garantías para esclarecer los hechos, como se ha venido dando a través del mecanismo de cooperación de Interpol. A su vez, el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, explicó cómo avanzan las investigaciones en el país. 56 horas de videos han sido analizados. Hemos tomado 22 entrevistas policiales que ya han sido compartidas, la mayoría con las autoridades haitianas. Para profundizar en los detalles de este tema, nos conectamos con Raúl Mus, expresidente de la Asociación Colombiana de Soldados de Infantes de Marina Profesionales en Retiro y en Pensión, ACOSIPAR. Buenas noches, doctor, y bienvenido a De qué se habla a las 7. Bueno, muy buenas noches a De qué se habla y a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Y bueno, aquí estamos atentos a lo que ustedes dispongan. Bueno, gracias. Y antes de seguir, también tengo que presentar a Carlos Julio Rodríguez, actual presidente de la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y en Pensión. Gracias a los dos por estar acá y voy a empezar con Raúl. Señor Raúl, cuéntenos qué nos puede decir sobre este modelo de reclutamiento bajo las circunstancias en las que fueron reclutadas estos exmiembros de la Fuerza Pública Colombiana. Bueno, gracias. Las deducciones son muy fáciles. Ellos los contrataron legalmente. Partemos desde ese punto porque no han hecho nada oculto. Viajaron con visa, viajaron dejando huellas en todos los aeropuertos, no se escondieron de nadie. Entonces, partiendo desde ese punto, nadie, absolutamente nadie que vaya a hacer una cosa de esas va a ir públicamente. Entonces, partimos desde ese punto. Para nosotros son inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario. Raúl, ya que usted, y quiero intervenir en eso porque me gustaría que entonces nos comentara qué puede estar ocurriendo, porque también pues uno escucha las noticias y las versiones de lado y lado, es algo realmente suculento lo que está ocurriendo. ¿Usted qué cree que es lo que está pasando en Haití?
Bueno, en cuanto a lo que está pasando en Haití, pues las mismas declaraciones lo han dado. Es un país que está en conflicto interno y de lo cual el presidente pues ya se sabía que estaba amenazado, y las familias, los amigos, los que no pudieron viajar, lo han recalcado. A ellos los estaban contratando para ir a prestar una seguridad a un alto dignatario. Algunos aseguran que era directamente al presidente. Entonces, con base a eso, pues ya que les puedo decir, lo que ustedes me pregunten, estaré al tanto a aclararles. Señor Carlos Julio, de ser verídica la versión que los militares colombianos fueron a trabajar de mercenarios, es decir, el otro lado de la moneda, ¿qué podría llevar a que un soldado profesional acceda a este tipo de trabajos? Bueno, muy buenas noches para su equipo de trabajo y para toda la audiencia. Primero que todo, estos señores soldados con asignación de retiro oficiales y suboficiales no fueron contratados como mercenarios. Aclaro, no fueron contratados como mercenarios. Tengo informaciones directas de los personajes que se quedaron en Colombia y ellos fueron contratados para seguridad del señor presidente de Haití, de acuerdo a la información que tenemos a mano. Ellos salieron de Colombia con oportunidad de trabajar de seguridad en Haití, como lo vienen haciendo nuestros soldados de Dubái, que allá tenemos muchos soldados trabajando en seguridad y ha sido intachable. Su disciplina, su representación es muy buena y no hemos tenido ninguna queja de ninguna índole. Lo que presumimos es que puede haber detrás de todo esto otras cosas oscuras, porque estos señores llevaban muy poquitos días y recordemos que nosotros los militares colombianos tenemos una experiencia ardua, una experiencia en conflicto interno y que jamás iríamos a otra nación a cometer delitos como homicidio, como cosas que no son. Los soldados de Colombia somos hombres de honor, con valores, con disciplina, respetando los derechos fundamentales, respetando los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Señor Rodríguez, claro que estamos rechazando. Señor Rodríguez, usted habla o menciona cosas oscuras. ¿Cuáles podrían ser esas cosas oscuras? ¿Cuáles podrían ser entonces esas otras hipótesis que de alguna manera darían como inocentes a estos soldados? ¿Y cómo explicar que 26 soldados colombianos hayan sido capturados e implicados en este asesinato, en este magnicidio? Sí, de acuerdo a lo que conocemos de noticias nacionales e internacionales, los soldados colombianos llegaron después, hora y media después de que fue cometido el homicidio del señor presidente. Entonces, por eso nosotros como compañeros nos conocemos, sabemos quiénes somos. Ellos presumimos que no cometieron ningún acto delincuencial y menos de sicariato y menos a un señor presidente como es el señor presidente de Haití, que nosotros pues lamentamos profundamente la muerte del presidente, pero que tenemos fe en Dios y creemos en nuestros compañeros. Y si fueron realmente, pues igual que les caiga todo el rigor de la ley, pero que nosotros en este momento, hasta que no haya la investigación, hasta que no se pruebe lo contrario, pues son inocentes. Siempre uno de ese principio. Entonces, no sé, porque en la experiencia que nosotros tenemos, pues no creo que en tan pocos días vayan a cometer una falta gravísima como es dar de baja a un señor presidente. No, es que no nos cabe en la cabeza, no lo creemos y conocemos nuestra gente. Sí, señor Raúl, ¿usted cómo cree que ha sido el manejo que le ha dado el gobierno colombiano a todo este tema? Lamentablemente tengo que decirlo y en nombre de nuestros soldados y la reserva, que no ha sido el adecuado, porque lo primero que se hizo cuando se dio esta noticia fue condenarlos. Todos los medios, algunos medios de comunicación
me sabrá disculpar, muchos en la vida nacional. Lo primero, cuando ya se empezaron a escuchar diferentes versiones, pues lógico que todo da para eso. No se le ha dado a ellos el derecho que todos tienen, que es la presunción de inocencia. Entonces sí esperamos hoy, y lo digo aquí públicamente otra vez, desde Acosipar Colombia le solicitamos a nuestro gobierno nacional, a través de relaciones exteriores y todo lo que tenga a su alcance, a actuar para comprobar o desvirtuar lo que está aconteciendo con estos compañeros. Y después si salen condenados, pues es aceptable, pero mientras no, tenemos que luchar por ellos, porque mire las familias que están allá. Yo les agradezco a ustedes que nos dan esta oportunidad de expresarnos, pero las familias de estos compatriotas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Quién está hablando con ellos? Esa pobre gente está allá. A unos pocos, lógico, han entrevistado, pero el resto, ¿dónde está? Entonces, sí necesitamos que actúe el gobierno colombiano en favor de nuestros compatriotas que están en el problema. Sí, señor Carlos Julio, acá también es importante saber o conocer cuál es la situación actual de los soldados profesionales en retiro en nuestro país. ¿Existe alguna manera de hacerle seguimiento también, de generar, digamos, ese vínculo con las fuerzas militares, que sepan qué están haciendo sus ex soldados, ex miembros de la fuerza pública? Gracias. De acuerdo a la ley 1979 que el gobierno nacional del doctor Iván Duque Márquez expide en el año 2019, esta ley hace que la reserva o los veteranos nos unamos en un solo concepto. Antes no había esta ley, ahorita está en proceso. ¿Qué es lo que buscamos? Tener seguimiento de todos los hombres y mujeres veteranos que estuvimos en nuestro ejército por más de 20 años, y lo que buscamos es hacer un consenso, buscarle oportunidades laborales, buscar proyectos de vida, porque no todos tienen necesidades. Nosotros, como en las fuerzas militares, tenemos abogados, psicólogos, enfermeros, doctores, conductores, bueno, multitud de carreras. Pero sí es importante que recalquemos y le informemos al Ministerio de Defensa que sí, en verdad ha tenido un poco olvidado a sus hombres y mujeres de la reserva y más los veteranos que le servimos al país por más de 20 años. En el caso de los soldados, Acosipar en el 2012 con el doctor Juan Carlos Pinzón, buscamos un año de capacitación para estos hombres y mujeres para que salieran a la vida civil, porque uno sale muy joven y tiene que salir a seguir trabajando y a seguir buscando las oportunidades para su núcleo familiar y para uno mismo para mejorar las condiciones. Claro que hay muchas falencias en las asignaciones de retiro de nuestros soldados profesionales, en los subsidios familiares, en la vivienda, pero que cada día vamos preparando, vamos trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Defensa para mejorar la calidad de vida, las asignaciones de retiro y demás. Es importante que el país conozca y sepa que a pesar de la humildad de nosotros ser de estratos 1, 2 y 3, nunca nos prestaríamos para hacer cosas ilícitas. Por supuesto que no falta la manzana podrida como hablamos, pero que de 100.000 o 200.000 miembros de la reserva con asignación de retiro, pues los problemas son mínimos, muy poquiticos. Y como te vuelvo y te digo, nosotros tenemos gente en todas partes prácticamente del mundo y hasta ahora se conoce este fracaso o esta, ¿qué digo yo? Es que no cabe en la cabeza que estos soldados, si están implicados, que espero que no, no nos cabe en la cabeza de decir que fueron culpables porque ellos tienen también familia. Sí, tienen así esposa, es, señor Rodríguez. Bueno, pues Raúl Mus, presidente de la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión, y también Carlos Julio Rodríguez, actual presidente de la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión. Muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y por supuesto estaremos muy atentos al desarrollo de esta investigación y veremos cómo avanza la situación también para los exsoldados colombianos en Haití. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias.
Para seguir hablando de este tema, se conecta con nosotros Jenny Capador, hermana del exmilitar colombiano muerto Duvernay Capador, sargento viceprimero, señalado de participar en el magnicidio del presidente de Haití. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Jenny. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Jenny. ¿Cuándo fue la última vez que usted logró comunicarse con su hermano y qué le dijo? Yo hablé con mi hermano el 7 de julio. Me escribió a las 6:30 de la mañana, me saludó como todos los días, me dijo que habían llegado lamentablemente tarde, porque la persona que iban a cuidar ya era demasiadamente tarde, de que se encontraban en una casa, de que estaban acorralados, de que les estaban disparando, de que las cosas se habían complicado y de que ellos tenían que hablar lo que estaba sucediendo, porque no eran así las cosas. Jenny, su hermano tenía esposa, tenía hijos acá en Colombia. Que se lo pregunto porque quisiera saber si usted conoce los detalles de la propuesta que le hicieron que hacen que su hermano viaje fuera de Colombia y tome este trabajo. Mi hermano estaba atravesando un proceso de separación hacía 2 años. Sí tiene hijos, pero de ellos pues no se puede revelar identidad por obvias razones. Estaba viviendo con mi madre, sí, estoy enterada porque mi hermano llevaba 2 años viviendo con mi madre y la noche que le hicieron el ofrecimiento del trabajo en Haití, yo estaba en la finca porque ellos vivían en una finca, estaba de visita con mis hijos, fue un fin de semana, fue precisamente en Semana Santa. ¿Fue esa oferta laboral que le hicieron? La oferta laboral fue la siguiente, iban contratados para una empresa de seguridad para cuidar personas muy importantes en la ciudad de Haití, que les iban a pagar muy bien, bajo muy buenas condiciones, me dijo mi hermano. A él lo contactó un compañero de él vía WhatsApp. Jenny, ¿cuál fue la persona importante a la que su hermano le comentó que estaba protegiendo en Haití? ¿Le alcanzó a decir algunos detalles? No, solo me dijo que mirara noticias y que eran personas importantes de Haití. Y usted que conoce a su hermano y que, digamos, hay muchos indicios que lo están señalando, de hecho, la primera dama de Haití y varias informaciones locales incriminan a varios colombianos, incluido a su hermano, que otros fueron capturados, 2 fueron dados de baja. ¿Cómo ve toda esta situación y la responsabilidad que le adjudican a su hermano? Eso es totalmente falso. Yo conozco la clase de persona que fue mi hermano. Los invito para que miren la hoja de vida de mi hermano y que hay muchas cosas que no están cuadrando. Ojalá las investigaciones pertinentes puedan sacar a la luz lo que está sucediendo. Si ellos fueron a hacer algo como lo que los están acusando, ¿por qué entraron legalmente a Haití? ¿Por qué se tomaron fotos y las subieron al Instagram? ¿Por qué contactaron los otros compañeros para que viajaran todos? Si se supone que iban a hacer algo, lo harían bajo muchísima discreción. Jenny, usted que conoce más que todo a su hermano, usted nos está pidiendo que miremos la hoja de vida de su hermano. Quiero que me cuente usted un poco de quién es su hermano. Mi hermano fue un hombre maravilloso, fue un hombre que le regaló 21 años de su vida al Ejército Nacional de Colombia, fue un hombre que se puede destacar su calidad humana para atender a los hombres que estaban a cargo de él, fue un excelente padre, un excelente hijo, un ejemplo de hombre a seguir, un hombre que tiene una hoja de vida intachable, un hombre que hizo curso de lanceros, contraguerrilla, mortero, tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a hacer un curso de derechos humanos, fue un hombre que durante 21 años fue regido por las normas de este país y le cumplió al Ejército Nacional de Colombia. Jenny, ustedes... ¿Por qué iba a ir a hacer algo tan loco allá? Sí, Jenny, ustedes han tenido comunicación con el gobierno nacional. ¿Qué detalles les han dado, qué información les han dado sobre esta investigación y sobre la situación que están viviendo las demás personas que fueron con su hermano a Haití? Claro que sí, yo hoy en la mañana viajé a la ciudad de Bogotá, en ese momento estoy en Bogotá, al mediodía me acerqué a la Cancillería, tuve la oportunidad de que me atendiera el viceministro, el señor Francisco Echeverry, y hablar por vía telefónica con la embajadora de Colombia en República Dominicana, ya que el embajador encargado en Haití no se encuentra fuera del país. Me dicen que están trabajando en el proceso de repatriación de nuestros familiares.
que las cosas se han complicado un poco por falta de, tratando de agilizar con las autoridades competentes de Haití. Me hablaban de algo de una cremación. Yo personalmente hice mi solicitud por orden de mi madre, de que necesitamos el cuerpo de mi hermano. Solicitamos humildemente, respetuosamente al gobierno nacional de que mi hermano llegue en su cuerpo, de que no lo queremos cremado para futuras investigaciones y porque mi mamá igual lo necesita para despedirlo y para ver a su hijo por última vez. Pues Jenny, por supuesto, esta es una situación bastante compleja, sintiendo mucho por el tema que está pasando su familia con la pérdida de su hermano. Esperamos, por supuesto, también que estas investigaciones se adelanten en la mayor brevedad posible para dar con la verdadera causa de lo que originó todo este tema que tiene a estos colombianos implicados en Haití. Muchas gracias, Jenny Capador, hermana del exmilitar colombiano que falleció, Duvernay Capador. Sí, la escucho. Yo los invito, en vez de estar juzgando a los colombianos que están en Haití, a todo el mundo, a todos los colombianos, que nos tiene que doler a nuestros colombianos en el exterior, a que se tomen un minuto de su tiempo para analizar muchas cosas que no cuadran en esto que nos están diciendo. Yo pido el favor de que estas investigaciones salgan a la luz pública y de que esto se pueda organizar de la forma más ágil y brillantemente para poder que esto se organice de cualquier forma y de que las personas que están allá, que los tienen allá tratándolos de una forma inhumana, me imagino porque se ven muy golpeadas por las redes sociales, de que esto se agilice, de que nos colaboren y de que entiendan que detrás de esos hombres que están allá hay familias, hay esposas, hay mamás, hay hijos, y detrás de los 4 colombianos que están allá fallecidos, entre esos mi hermano, hay familia que lo está esperando y necesitamos que nos agilicen este proceso. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia y al esclarecimiento, José Fernando, de los hechos, de saber qué fue lo que verdaderamente pasó con estos exmilitares colombianos en Haití. Vamos entonces a una primera pausa. Ya volvemos con más. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros y mire, quiero leerle esto a ver si usted sabe más o menos de qué le voy a hablar. A ver. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Se lo complemento. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Maravilloso, ¿no, José? Este poema de uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos. El poema número 15 de José, del poeta chileno, Premio Nobel de Literatura en 1971 y activista político Pablo Neruda, que nació un día como hoy como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto en Parral, región de Maule. Los paisajes de bosques, ríos y montañas enmarcaron su infancia sin madre, que murió al mes de su nacimiento. Con su papá, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral, quien le dio a conocer el abanico de poetas rusos de la época. Entre sus trabajos más recordados están Crepusculario en 1923, 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, Residencia en la Tierra de 1933 y la autobiografía publicada después de su muerte, Confieso que he vivido, en 1973. Según Gabriel García Márquez, Neruda fue considerado, abro comillas, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, cierro comillas. Una serie de manifestaciones sin precedentes con gritos de libertad y abajo la dictadura estallaron este domingo en Cuba, cuando el país atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Las protestas ampliamente difundidas en redes sociales comenzaron de forma espontánea, un hecho poco común en este país gobernado por el Partido Comunista, donde las únicas concentraciones, Daniela y televidentes, pues están autorizadas solamente para el mismo partido. Así es, pues el presidente cubano Miguel Díaz-Canel acudió a San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes a aproximadamente 30 kilómetros de La Habana, acompañado por militantes del partido que marcharon al grito de ¡Viva Cuba y viva Fidel!, mientras que a lo largo de su recorrido los pobladores seguían protestando a gritos contra la crisis económica y por supuesto todo lo que se ha desarrollado a partir de la pandemia del COVID-19. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Para hablar de este tema se conecta con nosotros Norges Rodríguez. Él es periodista cubano exiliado en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros en ¿De qué se habla a las 7? Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Norges, ¿cómo se viven estas manifestaciones en Cuba desde el exilio en los Estados Unidos? Bueno, realmente es un poco frustrante de alguna manera, ¿no? Porque uno quisiera como estar allá y sobre todo uno que es periodista, que quisiera estar ahí a pie de la protesta cubriendo, pero es complicado, ¿no? Se ha complicado todo el tema también de los viajes y muchas personas que a veces acostumbraban a ir, pues no han podido llegar al país. Lo que sí ha sucedido es que gracias al internet, que hace unos 3 años pues se volvió masivo en Cuba, muchos de los contenidos que utilizamos luego fuera para esparcir ese mensaje, pues lo generan los mismos ciudadanos, se convierten como periodistas ciudadanos, nos envían videos por Telegram, por WhatsApp, o lo publican simplemente en sus perfiles de Facebook. Sí, Norges, ¿cuáles son esos factores claves, estos puntos clave que llevan a este llamado que hacen los ciudadanos cubanos, que ha sido una manifestación histórica? Sí, yo creo que aquí de lo que se trata es de que hay una acumulación de elementos, ¿no?, que llevaron a la ciudadanía a protestar. En Cuba hace 62 años hay una dictadura en la que no se puede protestar, o sea, protestar significa ir a prisión, y los cubanos durante todo ese tiempo han aprendido que lo que habían aprendido era que no se podía, ¿no?, que eso te podía llevar a prisión. Pero ahora mismo se han combinado una serie de cosas entre la pandemia, la crisis económica que tiene el país, tenemos apagones de 6 horas, están muriendo muchas personas cada día, y entonces el gobierno, el régimen no ha logrado rebasar el tema de la pandemia, a pesar de que tiene como toda esta campaña de que están haciendo una vacuna, que es la primera vacuna de Latinoamérica, pero en realidad lo que ha sucedido es que no han podido dar con éxito esta vacuna, y no han bajado los números, al contrario, han subido como nunca. O sea, mientras otros países del área ya tienen el tema de la pandemia más controlado, como por ejemplo República Dominicana o otros del área, pues en Cuba los números están súper altos. De hecho, ahora mismo es el 5º país con más casos de COVID en el hemisferio. Agradecemos a Norges Rodríguez, periodista cubano exiliado en Estados Unidos, e intentaremos más adelante retomar la comunicación con él, que está en estos momentos desde Estados Unidos. Ileana Hernández, disidente cubana y reportera de Cibercuba, nos hace un panorama de las multitudinarias marchas en toda la isla. Buenas noches, José y Daniela, muchísimas gracias por invitarme al programa. Pues le cuento que en toda Cuba ayer hubo más de 20 manifestaciones, más de 20 lugares de toda Cuba salieron a las calles a pedir la renuncia del Partido Comunista de Cuba. Como todos han podido ver en redes sociales, se está exigiendo la libertad y un cambio de sistema en nuestra isla. El pueblo cubano salió espontáneamente sin ninguna organización de disidentes ni opositores, como ellos quieren hacer creer al mundo. Esto ha sido una salida masiva del pueblo cubano en las calles, que está diciendo a la dictadura cubana que no queremos más dictadura. Llevamos tiempo sin internet, o sea, desde ayer estamos sin internet. Hay más de 80 detenciones, personas desaparecidas, hay heridos también. Y bueno, en el caso mío, yo desde ayer estoy sitiada, a mí no me dejan salir de mi vivienda, tengo una patrulla allá afuera, hay algunos periodistas también detenidos, como Camila Costa, que está sufriendo en la tarde de hoy un allanamiento en su vivienda, y esa es la situación que se está viviendo en Cuba. Estamos saliendo a las calles a exigir el fin de la dictadura, queremos una transición de la dictadura a la democracia. Sí. Está también con nosotros Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Buenas noches, profesor, y bienvenido a De qué se habla a las 7. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, el pueblo cubano, los ciudadanos cubanos llevan años viviendo esta opresión. ¿Qué hace que
hoy, o bueno, el domingo que fue esta manifestación, decidan alzar su voz y, digamos, proclamar su libertad. Había sucedido algo similar en 1994 con el maleconazo, pero esto supera hasta el momento incluso, digamos, esa movilización. ¿Qué es lo que estalla este llamado de los ciudadanos cubanos? Bueno, en efecto yo creo que hay un factor importante a tener en cuenta y sigue siendo los efectos de la pandemia producida por el virus del COVID-19. Hasta enero del 2021, Cuba tenía relativamente controlada y con un número significativamente bajo de casos la pandemia. No obstante, las aperturas a el turismo, con la intención de recuperar un poco la deprimida economía cubana, han generado un número creciente y significativamente fuerte de casos en los últimos días, y si miramos el último mes la tendencia sigue siendo bastante alta. Esto hace que los sistemas de salud estén significativamente congestionados y no puedan responder de manera adecuada. Como lo menciono, si nosotros miramos la tasa de vacunación, Cuba actualmente tiene el 15% de la vacunación adulta, de la población adulta vacunada, y digamos que paradójicamente es uno de los pocos países que podría mencionar que está haciendo estudios para tener eventualmente en un futuro una vacuna autorizada para la lucha contra el COVID-19. Asimismo, creo que otro elemento estructural importante a tener en cuenta son las sanciones económicas que sobre el régimen se han colocado en los últimos años, lo cual impide que haya una importación masiva de productos médicos o de ciertos suministros necesarios e indispensables para combatir a los casos más graves producidos por la COVID-19. Eso, sumado a los cambios políticos que se han dado en los últimos años, considero que han dado pie para que la ciudadanía sienta que en este momento sí puede producirse un cambio que en el pasado no ha sido posible, un cambio de orden político, un cambio que permita continuar con la línea que hace algunos años se trazó en materia de libertades civiles e individuales, y que eventualmente permita que las redes sociales y que otros elementos de libertad se puedan disfrutar en la isla. Bueno, usted nos está hablando de un sueño de muchos años, sobre todo de las personas que viven ahí en Cuba, de muchos exiliados en diferentes partes del mundo, especialmente en la Florida. Pero ¿cómo cree que va a reaccionar el gobierno cubano ante esta horda de marchas? Porque lo estamos viendo, ya hay algunas reacciones de capturas, etcétera, eliminan internet, pero ¿esto les va a seguir funcionando? ¿Usted qué cree? Bueno, la situación es bastante compleja. El régimen cubano había demostrado durante mucho tiempo una capacidad para controlar lo que sucedía a nivel interno. La apertura del Internet hace 3 años, como lo mencionó un colega, y también permitir que durante al menos un periodo corto de tiempo las familias se pudieran desplazar, hubiera mayor ingreso de turistas a la isla, lo que sucedió durante los años 2015 y particularmente durante el 2016, permitió que Cuba se insertara de una mejor manera. No obstante lo anterior, a pesar de que es el clamor legítimo de una parte de la población, también considero que al interior de la isla hay una muy férrea defensa de las instituciones, de la revolución por una parte importante de la población, y eso también hay que mencionarlo. Y digamos que es muy complejo saber cómo evolucionará la situación, porque lo que sí tenemos y que se está observando, pero que como usted lo menciona ha sido cortado, si se quiere, por el régimen, es el uso y la efectividad de las redes sociales para llamar a la protesta y la movilización. En ese sentido, hemos visto una protesta legítima en las calles, pero cómo se canaliza políticamente es un asunto distinto que solo el tiempo y la manera en la que evolucione la situación podrá determinar qué curso toma la situación a nivel interno. Profesor, pues sumado a eso, el presidente Díaz-Canel también hizo un llamado para que quienes defienden el régimen salieran a las calles, y de alguna manera algunos ciudadanos lo han visto como un llamado a una confrontación entre ciudadanos por parte del presidente. ¿Esto puede o debe tener alguna sanción penal? Es difícil porque Cuba no hace parte de muchos de los convenios sobre protección de los derechos humanos en América Latina, de tal forma que llevarlo a una corte internacional lo veo bastante complicado. Lo que sí es peligroso es que se generen facciones de ciudadanos y con ello una protesta legítima termine siendo un enfrentamiento civil entre dos grupos que aspiran a
básicamente entender lo propio como legítimo. Por un lado, las personas que se encuentran insatisfechas frente al manejo de la pandemia, que ven que su situación económica no mejora y que sin duda alguna han visto en los últimos días un gran número de fallecidos en la isla, cosa que no sucedió durante gran parte de los últimos 18 meses. Y por el otro, tenemos un grupo de ciudadanos que eventualmente estaría dispuesto a defender la revolución o las instituciones que tienen un arraigo importante en la población. Hemos visto que en ciudades como Camagüey, Holguín o Santiago de Cuba ha habido protestas que no se veían en años anteriores, o como usted lo mencionó, en el mencionado maleconazo, de tal forma que la evolución y una cuidadosa análisis y seguimiento de los hechos permitirá identificar cómo evoluciona la situación en Cuba. Profesor, ¿qué papel puede y además debería jugar la comunidad internacional ante estas movilizaciones en la isla? Bueno, es un elemento muy complicado el que usted señala, porque si usted mira la región o cualquier región a nivel mundial, se dará cuenta de que no ha habido un país en el que no haya habido al menos una movilización social por parte de ayudas oficiales que se prometen y no se entregan, por parte del número de personas fallecidas, por las medidas sanitarias y de restricción a la libertad que se han tomado con la intención de controlar y mitigar el efecto de la COVID-19. Entonces, en ese sentido, las instituciones internacionales o la comunidad internacional también debería mirar con mucha cuidado este elemento. El otro que le mencioné, Cuba no hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto no está obligada a defender los protocolos que en la materia se han creado en la región para tratar de dar cierta protección homogénea en los distintos países de la región. Es muy distinta la forma en cómo se reacciona en Cuba que en República Dominicana o que en cualquier otro país. De tal forma que, ¿cuál debería ser el papel de la comunidad internacional? Se torna una pregunta peligrosa porque la comunidad internacional, en últimas, no tiene las herramientas ni los instrumentos para resolver los problemas que se deben resolver a nivel interno. Es el gobierno, es las instituciones y la población las que tienen que encontrar unas medidas para mitigar y disminuir el efecto de la COVID-19 y para encontrar una ruta que permita superar las dificultades económicas y sociales que se están creando y que van a seguir perdurando por los próximos años. Las limitaciones al comercio, las limitaciones a la libre movilidad de personas y eventualmente al turismo hacen que en Cuba sea particularmente sensible al tema. Como lo mencionaron mis colegas, ha habido un gran número de muertos en los últimos días, sí, pero si usted lo mira proporcionalmente con otros países de la región de similar población al de Cuba, se dará cuenta que el número de muertos sigue siendo particularmente bajo, lo mismo que el número de infectados. Entonces, es un tema muy complejo porque la sensibilidad particular de las instituciones y de la política interna en Cuba hacen que sea mucho más sensible a esos cambios de lo que sucede en otros países de la región. Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, gracias por este panorama sobre lo que sucede actualmente en Cuba. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Nosotros por ahora vamos a nuestra segunda pausa y recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el numeral Hablemos de. Ya volvemos. Bueno, y arrancamos nuestro hilo de conversación en este tercer bloque con buena música. Escuchen, a ver. Burning Caravan lanza Look Down Ska, una descarga de energía euforia. Esta nueva canción pues absorbe elementos del género ska y los interpreta con su sonido inconfundible. La agrupación franco-chileno-colombiana sigue destapando sencillos de su nuevo disco Más Allá del Mundo, una propuesta contundente en su interpretación instrumental y vocal que mantiene su esencia. Y les cuento que Lockdown Ska fue escrita en pleno aislamiento y compuesta entre los pocos espacios en los que la banda se pudo reunir presencialmente en el 2020. Durante esos encuentros hubo momentos colectivos catárticos que potenciaron la creación, desencadenando la exploración de un género poco interpretado por la banda, pero que emerge como un grito de liberación que expresa esa necesidad de salir corriendo del encierro, la inevitable percepción de desmoronamiento del mundo y el deseo de bailar e incendiarlo todo. El resultado sonoro es eléctrico y potente, como lo estamos escuchando, José. Sin duda este será un nuevo himno para Burning Caravan y todos sus seguidores, que en esta ocasión pues, despliega su letra en inglés,
como una nueva manera de jugar y con nuevas sonoridades y de proyectar su música más allá de cualquier frontera. La semana pasada inició el regreso a clases presenciales en colegios públicos y privados en algunas regiones del país, tal y como se tenía previsto después de los anuncios hechos por el Ministerio de Educación y el de Salud tras el periodo de vacaciones de mitad de año. Igualmente, el Gobierno Nacional aseguró que la mayor parte de las instituciones del país se encuentran en condiciones óptimas para garantizar la prestación del servicio presencial con las debidas medidas de bioseguridad. Para hablar de este tema se conecta con nosotros María Victoria Angulo, ministra de Educación. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Gracias, un saludo muy especial, Daniela, José Fernando y todos los televidentes. Ministra Angulo, ¿cuál es el balance del regreso a clase presencial de muchos de los colegios del país? Bueno, contarle a todos los televidentes que a partir del 6 de julio, cada semana van ingresando secretarías de educación acorde al calendario escolar a la presencialidad. Esta semana destaco y agradezco el trabajo de secretarios, maestros y directivos de departamentos como Antioquia, municipios como Apartadó, Río Negro, Itagüí, Envigado, y a eso se suman otros departamentos también muy importantes: Caldas, Quindío, Guaviare, quien tiene ya casi el 100% de sus instituciones con todo listo, con los estudiantes, hablando de una real presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad. También el esfuerzo de San Andrés, y justamente acompañamos también Quibdó en un retorno a la presencialidad con la dotación de los elementos de bioseguridad y con unas obras de mejoramiento que también está emprendiendo la alcaldía para culminar los procesos de adecuación. Así que ese es el balance y la invitación obviamente a continuar la semana siguiente con otras entidades territoriales que les iremos informando. Ministra, dentro de este proceso, ¿cuáles fueron esos aspectos más difíciles de sortear en este proceso de regreso a clase? Bueno, el retorno yo creo que tiene retos en las siguientes materias. Primero, desarrollar confianza, un trabajo con toda la comunidad educativa, reto que todavía continúa para hablarles a los padres de familia, contarles en detalle cada uno de los elementos del protocolo. El segundo, venía la ejecución de los recursos. Recuerden que el Gobierno Nacional desde noviembre los entregó a las entidades territoriales, y la adquisición de todos los elementos del protocolo que recordamos: tapabocas, metro de distancia, higiene de manos y la desinfección de las instituciones educativas. Para ello tenían que adelantarse los contratos del caso en cada entidad territorial. El trabajo con los maestros y docentes, pues una gran oportunidad. Ellos han estado muy dedicados en el momento que hicimos trabajo en casa, luego en los pilotos de alternancia y este primer semestre, y ahora sé que con la mejor voluntad, disposición, rigor y con este plan de vacunación que logramos con el ministro de Salud, hacerlo de forma masiva, ya vamos en el 70% de los maestros vacunados, pues lograr estar listos para este proceso que sabemos tiene retos, pero sabemos que lo más importante es que amerita los esfuerzos de todos, porque la presencialidad es muy necesaria para el desarrollo de niños, jóvenes y adolescentes. Ministra, FECODE ha dicho que las condiciones aún no están dadas para regresar a clases, que no todos los colegios tienen, digamos, las disposiciones para poder que los niños estén seguros y también los maestros. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las instituciones educativas y con la planta de profesores? Bueno, el trabajo con las instituciones ha venido siendo liderado directamente por las secretarías, acompañado por el ministerio, con unos líderes territoriales, el programa PTA, los tutores. Hoy me encontraba justamente en la ciudad de Quibdó con varios de los tutores, y un trabajo en torno no solamente en la primera etapa, elaboración de material, contacto con los estudiantes y las familias, y ahora todo el trabajo para redoblar esfuerzos. Seguramente ustedes se preguntarán, desafíos que no solo son retornar, y les digo, claro que sí, porque el desafío además es acelerar aprendizajes, acompañar socioemocionalmente a los niñas y niñas. Entonces, en ese proceso están los maestros, los directivos con un gran compromiso, y también destacar, graduábamos hace poco de nuestra escuela de liderazgo de rectores, ese papel significativo de los rectores y cómo vienen liderando ese proceso a nivel de cada entidad territorial. Bueno, pues el panorama de cómo ha sido hasta el momento este regreso a clases presenciales. Agradecemos a María Victoria Angulo, ministra de Educación, por acompañarnos en De qué se habla a las 7.
Muchas gracias a todos, un saludo y seguimos invitando a tener muy buena información para generar esta confianza en la comunidad educativa y darles esta oportunidad a los niños y a los jóvenes. Ahora vamos a cambiar de tema. La libertad financiera es un concepto que cada vez más llama la atención de las personas. Sin embargo, falta claridad y unanimidad a la hora de abordar este tema, Daniela. Claro, pues es que mire, por una parte hay personas que piensan que ser libre financieramente es un mito, una leyenda, algo así inalcanzable, es decir, algo que estaría bien, pero que dudan que pueda conseguirse. Además, por otro lado, hay personas que afirman tener las claves y secretos para alcanzarla. Pero al escucharlos, pues lo único que ofrecen son obviedades del tipo, por ejemplo, como ahorrar más y no gastar en lo que no se necesita o en lo que sea estrictamente necesario. Por eso quisimos contactar a un experto para que nos ayude a resolver estas dudas. Muy buenas noches, José Fernando, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la libertad financiera es esa etapa de la vida donde la persona va a gozar de la tranquilidad de que el dinero deja de ser una variable importante en su vida. Entonces esa libertad financiera es cuando nosotros de alguna manera tenemos inversiones que trabajan para nosotros, que nos dan los ingresos necesarios para mantener nuestro nivel de vida, y en ese sentido pues ya digamos que no estaríamos en el día a día trabajando para vivir, más bien estaríamos permitiendo que nuestros activos trabajen para nosotros y nos permitan vivir. Entonces la libertad financiera, ¿cómo se logra? Normalmente la persona lo que tiene que hacer es tener un conocimiento en inversiones. Los tres tipos de inversiones que existen son el mercado de capitales, la finca raíz y los negocios. Si la persona se preocupa por conocer de cada uno de estos tres mundos y poder entender modelos de negocio en cada uno de ellos, va a poder configurar distintos modelos de negocio que lo van a llevar a esa libertad financiera. Su libertad financiera, por ejemplo? No, yo afortunadamente estoy bien como de deudas y eso, pero sí creo, José, que es muy importante como que el dinero, la plata, no se vuelva un dolor de cabeza. Es algo muy importante en la vida de todos y es muy necesario, pero el error que cometen algunas personas es que dejan que el dinero se les vuelva, como ya le dije, un dolor de cabeza. Pero es que sí necesitamos también educación financiera, por ejemplo, desde los colegios para aprender a manejar y saber para dónde vamos. Y en las universidades, sabe que yo creo que en todas las carreras, independientemente de lo que uno estudie, el tema financiero y de contabilidad debería ser obligatorio. No, es que sin dinero además pues no podemos vivir. En el sistema y en el mundo en el que vivimos es necesario el dinero, punto. Mire, y le voy a contar otra cosa que me parece espectacular. A mí todo lo que tenga que ver con el espacio me parece magnífico. Richard Branson, él inaugura una nueva era de viajes turísticos al espacio. Mírenme esta imagen, ¿ah? ¿Qué tal uno con libertad financiera por allá? Eso, hagamos un viaje al espacio. Mira, el multimillonario Richard Branson voló este domingo al espacio a bordo de una nave desarrollada por su propia compañía, por Virgin Galactic. José, sabe que yo sí me le mediría a ese viaje que hizo Richard Branson. Así, uno sale un poquito, tiene un vistazo de la Tierra, pero tiene el retorno seguro, el regreso seguro. No, pues el regreso seguro, además con la libertad financiera que tiene este señor, la libertad de soñar también. Hay que trabajar para esa libertad financiera y lograr lo que Richard Branson logró. Pues le cuento que el avión espacial supersónico llamado Spaceship Two se dirigió hacia el cielo, salió desde Nuevo México, elevándose a más de 15.000 metros de altura. Juan Diego Soler, PhD investigador del Instituto Max Planck de Astronomía, nos explica la importancia de este viaje para la ciencia y el futuro de los viajes al espacio. Escuchemos. Pues este viaje de Richard Branson en su nave Unity marca una nueva etapa en la carrera espacial, que se puede llamar la nueva carrera espacial, en el cual son los inversores privados los que van a llevar la delantera en exploración espacial. Este viaje que llevó a su nave Unity hasta el límite nominal de la atmósfera de la Tierra, 80 kilómetros sobre la superficie del planeta, pues marca en últimas el acceso de esas personas que pueden pagarlo al espacio. Ya lo estábamos viendo con Elon Musk, no solamente con sus viajes tripulados a la Estación Espacial Internacional, sino también las flotillas de satélites que estaba desplegando. Lo vamos a ver con
los proyectos espaciales de Jeff Bezos y por supuesto pues los proyectos de Richard Branson. Entonces estamos asistiendo no tanto a una democratización del espacio, porque en últimas está solamente ahí al alcance de quienes puedan pagarlo, pero sí a una nueva carrera entre estas grandes fortunas que se han creado para acceder al espacio, que tienen esas misiones que en últimas no tienen ningún objetivo científico, además de llevar a estas personas al espacio. Y es posible que veamos muchos turistas espaciales en el futuro. Esperemos que algunos de ellos puedan ser científicos. Me cogieron haciendo cálculos a ver cuándo es que me puedo ir a ver la curvita de la Tierra. Mire, ahora hablamos de una gran figura del fútbol y también tiene la libertad financiera, James Rodríguez, porque hoy cumple 30 años y para celebrar golazo. Ahora vamos con una actualización informativa con los periodistas de RTVC Noticias. Hola, buenas noches. Pues el Gobierno Nacional tiene previsto presentar el próximo 20 de julio en el Congreso de la República un proyecto de inversión social con el que busca obtener recursos para financiar los programas sociales. La iniciativa, que será presentada por el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, tiene como fin proteger a los más vulnerables del país y darle continuidad hasta diciembre de 2022 a programas como Ingreso Solidario y otros como Familias y Jóvenes en Acción, Matrícula Cero y el PAEF. Estas y otras noticias desde la Casa de Nariño a partir de las 8 de la noche en nuestra emisión central. Un verdadero escándalo se desató en Inglaterra después de que su selección perdiera ante Italia desde el punto penalti la final de la Eurocopa. Varios de sus hinchas arremetieron con los jugadores y desencadenaron en redes sociales insultos racistas. Estos actos, por supuesto, han sido criticados por los duques de Cambridge y el mismo primer ministro Boris Johnson. Ampliación de esta información en nuestra emisión central. Mire, Daniela, venga, yo lo interrumpo porque es que yo lo vi ahí muy juicioso haciendo los cálculos y usted me va a decir y nos va a decir a todos los televidentes también cuánto nos cuesta ir a ver la puntica de la Tierra. Mire, primero que todo le digo, para llegar allá, Richard se demoró 14 años, número uno. Ajá. Porque pero para llegar allá es para hacer la construcción de esta aeronave. Del sueño, de un gran sueño. Ahora le digo algo, 600 personas a hoy le han pagado $250.000 para ir un vuelo de 90 minutos como el que él hizo. Bueno. $250.000. ¿De eso calculas? Sí, pues yo creo que ya me quedé con las ganas de ir al espacio. Porque no tenemos libertad, definitivamente no nos hace falta la libertad financiera. Bueno, ustedes los invitamos a ver el desarrollo de estas y otras noticias en la emisión central a las 8 de la noche. Y mañana nos encontramos con más temas de actualidad. Chao, esto es De ¿Qué se habla a las 7? Feliz noche.